Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Lo que hoy voy a hablar, dígale el que tiene la par, es solo para entendidos. La mente carnal lo va a rechazar. Pero hoy diga, me pongo el chip espiritual, porque lo voy a entender de manera espiritual. Amén. Lo que hoy vamos a hablar no es para aquellos que quieren ser salvos. No es para aquellos que van a la iglesia cuando pueden, oran cuando quieren. Es para la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero nunca duerme. La esposa del Cordero siempre pasa en vela. Amén. Por eso es necesario entender verdaderamente que todo en esta tierra se va a terminar. Todo será quemado. Por lo tanto, para los que le ponen título a la prédica, hoy vamos a hablar: despierta tú que duermes. Amén. O levántate tú que duermes. O no dormirnos espiritualmente. Es el mismo título como usted le quiera poner. Me acuerdo que cuando yo le ponía temas a mis clases en la universidad y en la escuela, les ponía fosforescente, les ponía de colores así. Entonces hoy les doy una diversidad para lo que usted quiera poner. No dormirnos espiritualmente. Levántate tú que duermes y es hora de despertar. Amén. Por lo tanto, la esposa nunca duerme. Quien duerme son aquellos que se conforman con ser salvos. Y bendito Dios que van a ser salvos o que son salvos, porque el ser salvo nos muestra una diferencia, y gran diferencia, entre estar en una vida eterna y una muerte eterna. Amén. Por lo tanto, si usted se siente hoy identificado con la palabra, es porque el Espíritu de Dios le ama y quiere hacernos sentir especiales para Dios. Amén. Como soldados de Jesucristo, tenemos que estar despiertos todo el tiempo. No hay forma de divagarnos. No hay forma de quitar el tiempo dedicado a Dios para otras cosas. Hoy nos afanamos en nuestros trabajos, estudios, familia y tantas cosas que no es que sean malas de ninguna manera, pero perdemos el concepto de verdaderamente la provisión que Dios tiene y el amarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué no debemos dormirnos? ¿Por qué no debemos estancarnos? ¿O por qué no debemos pararnos? Porque dentro de usted y dentro de mí hay una naturaleza carnal que está ahí permanente y que esa nunca duerme. Siempre está allí para inducirnos a hacer las cosas de la carne, satisfacer mis deseos, querer hacer lo que yo quiero, mirar mis prioridades antes que si esto agrada o no agrada a Dios. Entonces,
Entonces, en el libro de Apocalipsis encontramos a un hombre que se llama Lucifer. Y Lucifer es llamado con 4 nombres. Así como Cristo tiene una estatura, Lucifer también tiene una estatura. Y la estatura de Lucifer la encontramos en sus 4 nombres, que se llama Satanás, se llama Diablo, se llama Serpiente y se llama Dragón. Y según los niveles de crecimiento que nosotros vayamos teniendo, son los niveles de ataque que la estatura de Lucifer nos va a hacer. Entonces, el mundo hoy en día quiere ahogarnos porque quiere ahogar la semilla de verdad que es la palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones. Hay un refrán dicho que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y déjeme decirle que hay muchos cristianos como ese camarón que están dormidos, que están letardados, que hay una pereza espiritual, que primero acomodo mis intereses para luego satisfacer la voluntad de Dios. Primero me lleno y me satisfago y luego, si queda tiempo, satisfago las cosas de Dios. Por ejemplo, para mí no es una decisión si tengo que venir a predicar o no predicar un domingo. Me encanta enseñar, me encanta predicar. No es elección, es una decisión. Alabanza no puede darse el lujo de decir: no, hoy no voy a ir. No, hoy sí amanecí con ganas de cantar. Hoy voy a ir a la iglesia a cantar. Porque hoy sí amanecí con ganas, pero muchos domingos después no tengo ganas. Esos son los camarones dormidos que se los lleva la corriente. Pero como hoy estamos para aprender, hoy estamos para identificarnos, entonces debemos de saber que Dios siempre es bueno y Él quiere llevarnos a un nivel diferente. Vamos a la palabra de Dios entonces en Efesios capítulo 5 verso 1. Amén. Efesios capítulo 5 verso 1. Dígale el que tiene la par: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Amén. Amén. Ok, entonces Efesios capítulo 5 verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué dice Pablo? Debemos ser imitadores de Dios. Entonces, si yo soy imitador de Dios, ¿qué tiene que haber en mí? Tengo que pensar como Jesús pensaba, hablar como Jesús hablaba, caminar o hacer lo que Jesús hacía. Y entonces así voy a ser imitador de Dios. Pero muchas veces hablamos, pensamos, hacemos cosas no imitando a Dios. Tenemos orgullo, no nos hablamos con nuestro hermano, tenemos celos, contiendas, pleitos. ¿Por qué? Porque no somos imitadores de Dios. Verso 2. Si con esa palabra que la aprendiéramos bastaría esta prédica de hoy, nos podemos ir a casa. Ser imitadores de Cristo. Amén. Pero bien, sigamos porque vamos a aprender algo lindo. Hemos estado hablando de la soberanía de Dios, amén, y hemos estado hablando de quiénes se van en el rapto y quiénes no. ¿Estamos claros? Bueno, hoy vamos a abundar ese tema, pero más que todo es no dormirnos espiritualmente. Y entonces verso 2 dice, vamos hasta el 14, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pregunto, ¿usted se ofrende como sacrificio a Dios? No, pastor, mire que primero es que tengo que cumplir mis cosas y entonces primero voy a ofrendarme a mí y después voy a ofrendar a Dios. Dice, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a
santos. Dice, verso 4, escuche bien, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. O sea, esas son truanerías, son palabras con doble sentido, jocosidad que desagradan a Dios. Y muchas veces nosotros la queremos llevar de chistositos y metemos en cosas incorrectas o decimos cosas incorrectas que no va de acuerdo a ser imitadores de Dios. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo y de Dios. Entonces, aquí hay una diferencia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es ser la esposa del Cordero. El reino de Dios no es para aquellos que solo son salvos. Hay una gran diferencia en eso. Reino de Dios es para aquellos que han llegado al lugar santísimo, que han crecido espiritualmente. Es para la esposa del Cordero. Ese es reino de Dios. Entonces, no se refiere a salvos, sino que el reino de Dios se refiere a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. ¿Y quién es la nueva ciudad? ¿Quién es la nueva Jerusalén? La esposa del Cordero. Entonces, es el final de haber crecido espiritualmente. Verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuándo va a ser la ira de Dios? Cuando utilice su lazo como cazador. Y a eso le llamamos la gran tribulación. ¿Cuántos años será la gran tribulación? ¿Cuántos? 3 años y medio es la gran tribulación. Amén. Entonces dice, verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con aquellos que aman la avaricia, que aman la fornicación, que no son imitadores de Dios. Porque esas personas se quedarán en el rapto. Esas personas pasarán a la gran tribulación y conocían de Cristo, conocían de Dios. Pero se van a quedar en la gran tribulación. ¿Por qué? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo agradable al Señor? Estar bajo su soberanía. Y entonces dice, verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Wow. Verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas toda la luz. Verso 14, por lo cual dice, y aquí vamos a trabajar, despiértate tú que duermes. Despierta, iglesia. Despierta, Siloé. Despierta, escogido. Despierta, tú que fuiste llamada a ser la esposa del Cordero. Despierta, tú que duermes. Sed imitadores de Cristo. Pero Pablo sabía y les estaba hablando a los efesios que habían entrado en todas esas condiciones, y le hace un marco comparativo de las personas que el lazo del cazador llamado Dios tocará hacerlo o lo utilizará en el día de la ira. Y mientras tenemos vida, por eso empecé diciéndoles, hoy
prepare su mente para entenderlo en el ámbito espiritual, lo que hoy vamos a aprender. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Bueno, ¿Pablo le está predicando a muertos o le está predicando a gente viva? A gente viva, pero muertos en el espíritu. Y entonces Pablo le dice: despiértate, levántate tú que duermes, levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí subraya esta palabra: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pregunto, ¿cómo está usted aprovechando un domingo que es día de congregarse? ¿Cómo usted está aprovechando su tiempo cuando está solas, cuando no tiene trabajo? ¿Cómo usted lo está aprovechando? Los días son malos porque hay una naturaleza carnal que está dentro de mí. Y entonces, si yo no redimo el tiempo, si no aprovecho el tiempo, me va a llevar la corriente de Satanás. Y entonces voy a tener que enfrentar los días de la gran tribulación, cosa que no se lo deseo a nadie. Los primeros 150 días serán días de persecución. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 9, verso 6, si no me equivoco, dice que los perseguirán y aquellos huirán y tratarán de buscar la muerte, y la muerte no encontrarán. 150 días de total persecución. No quiero quedarme para esos días. Entonces dice: aprovecha bien el tiempo, redime el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto lo que significa es que cuando yo me someto los unos a los otros, voy a entender siempre que mi prójimo siempre será mayor que mí, y que debo de servirlo, y que debo de amarlo, y que debo respetarlo. Entonces, si considero este tipo de principio, las cosas van a cambiar para mi vida. Entonces regresemos a Efesios 5:14, porque aquí voy a empezar a predicar. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pregunto, en el camino que usted está pasando ahorita, ¿qué está pasando? Tristeza, angustia, depresión, soledad, insomnio, calamidad, enfermedad. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estamos dormidos espiritualmente y estamos muertos. Entonces, la palabra despiértate significa esta traducción: despiértate tú que duermes. Dile al que tiene la par: ¿no te estás durmiendo? Ok, dice, y la palabra despiértate es la palabra egeiro, que significa despertar, significa hacer acopio de las facultades de uno, significa levantarse, literalmente del sueño, de estar sentado o acostado. Significa despiértate de la enfermedad, de la muerte, o figurativamente de la oscuridad, pero significa enderezar, levantar, despertar y resucitar.
Si vamos a resucitar es porque estamos muertos. Estamos. Y entonces la palabra dormir, despiértate tú que duermes, resucítate tú que duermes, levántate tú que estás acostado, tú que estás sentado, tú que estás esperando que todo te llegue, que quiere la bendición de Dios pero no haces nada por alcanzar la bendición de Dios. Y la palabra dormir significa acostarse, significa muerte o cualquier otro propósito. Significa dormir, echarse con, inclinar, mentira, muerto, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer con. Entonces, pregunto, en esta definición, ¿usted se considera que está dormido o que está despierto? No me lo conteste, eso solo va para usted. Y mire qué tremendo. Si tan siquiera no se me ocurre a mí pensar que lo que estoy haciendo agrada o desagrada a Dios, en automático estoy durmiendo. Repito, ¿cómo yo identifico que estoy durmiendo? O que estoy dormido, o que estoy acostado. Que hago lo que yo quiera hacer, pero no hay ninguna confrontación en mí para decir, Padre, ¿será correcto lo que estoy haciendo? Padre, ¿será bueno lo que estoy pensando? ¿Te agradará? ¿No te agradará? Si usted está pasando por eso, es que a usted no le importa nada de lo que Dios pueda hacer en su vida. Y entonces está dormido. Pregunto, hay algunos que ni el despertador los despierta en la madrugada. Puede ser la bulla más grande porque están dormidos. De la misma manera estamos dormidos espiritualmente. No nos importa nada. Entonces, si estamos conscientes de hacer la voluntad, si continuamente estamos pensando, Padre, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Padre, ¿te desagrada lo que estoy haciendo? Entonces estoy despertando. Porque cuando yo tengo un sueño, paso a un mundo inconsciente, que me importa lo que esté pasando alrededor, yo no voy a moverme ni un tan solo segundo, porque estoy inerte, estoy acostado. Entonces, no podemos dormirnos. En el libro del Cantar de los Cantares, vamos a ver cómo aquella mujer, la amada, se duerme en una forma. Cantares capítulo 5, verso 1 dice, porque esta mujer, en el Cantar de los Cantares, se duerme por fuera, pero no se duerme por dentro, porque reacciona rápido. Hoy nosotros nos dormimos por fuera y por dentro porque no reaccionamos. Dice, Cantares capítulo 5 verso 1 dice, recuerden que el libro del Cantar de los Cantares es un libro, es como Oseas, es como Proverbios, son libros que hablan estrictamente de una relación entre el amado y la amada, del esposo y el esposo. Amén. Salomón representa a mi amado Jesús y la Sulamita representa a la esposa del Cordero. Amén. Voy. Entonces dice, en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 1 dice, yo vine a mi huerto. ¿Quién está hablando ahí? El amado, Salomón en ese caso. Dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Y dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Significa que en este versículo ya se había casado, ya era la esposa, ¿sí? Ya Jesús había saciado con de su miel, de su fruto, de su mirra, de sus aromas. Aquella mujer ya había alcanzado una estatura, ¿sí? Y entonces en el verso 2 dice, yo dormía. Habla la esposa, pero mi corazón velaba. Estaba dormida por fuera, pero velando por dentro. Y entonces dice, es la voz de mi amado. Qué
¿Quién no conoce la voz de la amada? Si cuando estoy en la casa y entra mi esposa y habla, mi amada. Llego a un lugar y está hablando, mi amada. Así es Jesús con nosotros. Entonces dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocíos, mis cabellos de las gotas de la noche. O sea, llegó Jesús, tocó la puerta y le dice, amada mía, esposa mía, perfecta mía, ábreme, porque traigo gotas de la medianoche. Tengo un rocío sobre mi cabello. Ábreme. Lo que Dios le estaba diciendo ahí es, amada, ábreme, porque traigo una nueva experiencia para ti. Ábreme porque quiero llevarte a otro nivel. Ábreme porque quiero estar contigo y darte una experiencia más. No es lo que ya tienes, hay más de lo que tú tienes hasta en ese momento. Y entonces, Dios quiere, o el amado quiere en ese contexto de la palabra, que sus amigos, los conocidos, vayan y coman de los frutos que él había comido. Cuando nosotros llegamos a un nivel o a una estatura, es porque hemos dado frutos. Pero los frutos que yo doy no son para comerlos yo, sino que son para que otros coman. Ejemplo, un palo de mangos, ¿da mangos para que el mango coma? No, para que nosotros comamos del mango. Entonces, Jesús le quería decir a sus amigos, mira cómo el corazón ha sido transformado de mi amada. Mira cómo ha crecido espiritualmente. Mira los frutos. Su corazón carnal fue transformado. Porque antes pensaba, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Después mi amado es mío y yo soy de mi amado. Pero había algo en ella que todavía le faltaba crecer. Mientras estemos en esta tierra, siempre tenemos que crecer. Y entonces, ella era perfecto hasta donde había llegado, ¿sí? Pero había algo que salió, un síndrome que tenía que ser transformado. Y entonces le dice la amada, ay, amado, dale otra cosa de comer. Mira que estoy durmiendo. No me interrumpas. Estoy acostado. Hoy tengo un compromiso con otra gente. Entonces, atiende, que otros lo atiendan, que coma a otros. Cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te llama a algo, es porque Dios quiere darte una experiencia de que lo conozcas mejor. Pero ¿cuántas veces nosotros desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da para servirle por atender mis cosas? Ah, no, si ahí hay otros que lo pueden hacer. No, Dios te eligió a ti. Dios te llamó a ti. Dios me llamó a mí. Por lo tanto, si me llamó a mí, yo tengo que hacerlo. Pero entonces aquí la amada actuó así. ¿Por qué? Porque estaba dormida. Y hoy muchos cristianos estamos dormidos y entonces no queremos tener nuevas experiencias con Cristo. Nos conformamos a lo que sabemos. Nos sentamos a esperar. Pero Dios te está diciendo, levántate tú que duermes, despierta, porque el amado viene con gotas de doctrina del Padre que quieren llevarnos a un nivel diferente. Pero ¿por qué nos conformamos con lo que tenemos? Cuando Dios es infinito, cuando Dios es más cada día. Quiero más cada día. Lo que ayer ya aprendí, lo que el domingo aprendí, ya está bien, gracias Padre, lo pongo en práctica, pero quiero más. Y entonces vino Jesús, y lo que hace Jesús fue esto. Verso 3 dice, todavía le dice la mujer, es que me he desnudado de mi ropa.
¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Es así como cuando viene el pastorcito y ya va a acostarse y entonces ya se va a limpiar, se va a lavar, se quita todo. Y entonces le hablan como a la 1 de la mañana: pastor, hay que ir a orar. ¿Cómo quieres que llegue? Ya me quité la ropa, ya estoy durmiendo. Pero pues puede ser que en esa llamada Dios te quiere escoger para llevarte a un nivel de gloria mayor. Pero como estabas dormido, te quitaste la ropa, te querías ensuciar, le dijiste: llama al líder fulano de tal, él que ore por ti. Cuando Dios te llama a ti, es porque quiere llevarte a un nivel diferente. Y entonces, ya hace Jesús esto. El verso 4 me encanta y dice: entonces Jesús, cuando miró que reprochó el llamado que le había dado, lo que hace es: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió. Lo traslado acá. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? ¿Qué les enseñó Jesús a los discípulos cuando no creían? Mira mis manos y mira mi costado. Mis manos fueron perforadas por amor a ti. Entregué todo por ti. Y hoy que yo te estoy diciendo que me abras, que quiero llevarte a un nivel de gloria, que me sirvas, que te estoy dando una oportunidad para servirte, tú reniegas, tú buscas otras prioridades, pero le dice: aquí están mis manos. Y entonces la mujer dice: ¿qué pasó? Y mi corazón se conmovió en mí. Despertó, reaccionó y dijo: ¿qué hice? ¿Qué pasó? Yo tenía que darle de mis frutos a mis amigos, a los amigos de mi amado. Y entonces, cuando se levantó, Jesús ya se había ido. Verso 5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Dios te está llamando. Dios te está invitando. El ser partícipe de la alabanza no es casualidad. El que tú vengas a orar a las 9:15, que te están dando la oportunidad para que sirvas, es el amado que está tocando a tu puerta, que te está llamando, que te está diciendo: mira, despierta de donde estás. Hay algo más que yo quiero mostrarte, que yo quiero enseñarte. Pero para mostrarte y darte eso, algo más, tienes que estar despierto. Porque si estás dormido, yo no te voy a enseñar más. Necesito que despiertes. Pero hoy, los llamados que Dios nos hace, muchas veces los ocupamos para querer figurar, para querer que mi nombre sea exaltado, para querer que mi nombre sea conocido y no el nombre de Jesús. Y ojo con eso. Yo quiero aprender más para aprender a humillarme más. Yo quiero saber más para aprender a ser más como Jesús. Y entonces el amado venía con nuevas enseñanzas, con nuevas instrucciones que él quería enseñarle a su amada. Pero ella estaba dormida. Y entonces aquí viene algo muy importante. No importa en qué etapa del camino de crecimiento estemos. Ahí, en ese camino donde estás, Satanás te meterá opio para que te duermas. Y entonces,
Ahí podemos ser dormilones, podemos ser languidecedores, ser flojos, tener grado de obstinación y decir, no quiero. Y entonces, en ese momento, perdió una gran experiencia de aquel que quería visitarlo. ¿Por qué? No, es que no tengo tiempo, pastor. Es que viera cómo paso ocupado. Es que mire, me toca esto. No tengo tiempo. Dios simplemente quiere darte una nueva experiencia. Dios seguirá siendo Dios, aunque tú sigas dormido o aunque tú sigas despierto. Simplemente Él te quiere dar una oportunidad. ¿Para qué? Para mostrarte quién es Él, que lo conozcas más, que entiendas que hay más que aprender. Entonces, necesito una iglesia que despierte, dice Cristo. Necesito una iglesia que arrebate. Necesito una iglesia que se despoje. Y entonces, cuando nosotros estamos rechazando un llamado que Dios nos hace, estamos diciéndole a Dios, no quiero tener una experiencia contigo, no me interesa, no quiero. Y entonces muchas veces decimos, wow, yo quiero tener lo que Dios le ha dado a esa persona, cómo el Señor la utiliza. Wow, yo quiero conocerlo. Sí, pero tal vez esa persona está despierta. Y tal vez tú tuviste la oportunidad, te tocó ser el Señor, pero empezaste a poner peros y más peros. ¿Y sabes qué es lo que pasa hoy en día? Que el tiempo se acorta. Que la oportunidad para crecer espiritualmente, se están acabando los días. Y te lo voy a mencionar por dos razones. Número uno, tu argumento carnal, y siendo joven, puedes decir, así es que eso de que Cristo viene pronto, ya me lo han dicho muchas veces. Hoy, con base a la palabra, yo te digo que Cristo está tan cerca, pero tan cerca, que mis ojos mirarán el arrebatamiento. Y número dos, puede ser que tú te creas joven, pero puede ser que Dios decida levantarte hoy y esperar la resurrección como muerto. Entonces, aprovecha el tiempo. Redime el tiempo. Da todo por Jesús. Quiero una generación de vencedores, dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Despiértate tú que duermes, y entonces te alumbrará Cristo. Porque hay calamidad, porque hay enfermedad, porque sigues teniendo los mismos problemas de ayer, de hace un año, de hace 2 años, de hace 10 años. ¿Por qué no puedes crecer? ¿Por qué no puedes prosperar? ¿Por qué no puedes hacer esto? Simple y sencillamente porque estás dormido. Y no hay una luz de Cristo que te alumbra. ¿Por qué? Porque pasas durmiendo, espiritualmente y naturalmente también. Oración a las 5 de la mañana. Muy tarde, pastor, muy temprano, pastor. Yo a las 7 pongo la oración, a las 8. Despierta tú que duermes. Y pronto empezaremos a tener jornadas de oración los viernes aquí en la iglesia. El que quiera venir, que venga. Y el que no, pues que no venga. Pero vamos a despertar la iglesia. Amén. Vamos entonces. Entonces, no podemos darnos el lujo de dormirnos, porque dormir es tener pereza espiritual. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, verso 24.
Mateo capítulo 13, verso 24, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, nuevamente, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Cuál es el campo? Mi corazón. ¿Cuál es la semilla que va a sembrar? La palabra de Dios. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró la palabra de Dios en su corazón. Vamos. Entonces, les dije anteriormente, reino es llegar a ser la esposa del Cordero. Amén. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿cuándo va a sembrar cizaña Satanás? Cuando dormimos. ¿Y qué es dormir? Es dejar de leer la palabra, dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de adorar, dejar de congregarme, dejar de buscar de Dios. Eso es dormirme. Cuando yo vengo constantemente, busco de Dios constantemente, sigo una doctrina clara que me lleva a ser la esposa del Cordero y no simplemente a ser salvo, entonces voy a entender que no voy a dormir. Y entonces si yo no duermo es porque permanezco en vela, activo, y entonces entenderé que cuando viene un enemigo no va a entrar porque estoy en vela. ¿Cuándo generalmente se le mete un ladrón a su casa? Cuando está vacío o cuando está durmiendo. Pero si usted está despierto, al escuchar una bulla que se quieren meter a su casa, pues usted va a sacar, aunque sea el machete, va a sacar, enciende las luces, usted grita, usted hace bulla, usted hace algo y está despierto para evitar que el ladrón se meta. Pero en el ámbito espiritual, el estar despierto, el estar velando, es estar activo en la palabra de Dios, es estar pendiente de los llamados de Dios, es estar diciendo: Padre, gracias porque me escogiste para estar ahí en las cámaras, gracias porque me escogiste para estar tocando, gracias porque me escogiste para barrer el templo, gracias. Activo en la palabra. No dormir. Y entonces viene, dice: pero mientras dormía el enemigo sembró cizaña. Entonces el enemigo empezará a meter una semilla de mentira, de razonamiento humano. ¿Dónde? En mi corazón. Y mire, y entonces el terreno que estaba preparado para que la palabra se fuera completamente verdad, ese terreno que estaba preparado para la verdad, se le fue metiendo cizaña, mentira. Entonces, entre la verdad y la cizaña, empieza a crear una confusión en mi vida. ¿Y cómo, por ejemplo, puede entrar una confusión en mi vida? Sí, mira, un domingo que no busquemos de Dios, un día que no busquemos de Dios, nada pasa. Si Dios es misericordioso, si Dios a todos nos ama, no importa. Y entonces empieza la cizaña con la verdad, y empieza a crear en ti una confusión, un pleito entre tu razonamiento humano y un razonamiento en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos dormimos espiritualmente. Permitimos que la cizaña entrara. Dígale al que tiene la par: esto es para entendidos en el espíritu. No se vaya a molestar, diga. Entonces, si empezamos a languidecer, a ceder terreno, si dejamos de orar, si dejamos de buscar la palabra, si empezamos a dar pasos para atrás, entonces la cizaña empezará a ganar el terreno que era para la palabra de verdad. La verdad será cuestionada.
No, pastor, yo no comparto con usted. Yo tengo mi propio criterio. Siempre he dicho algo esto. La palabra no es para contender. Muchos me han dicho, yo estoy seguro que todos vamos a ser la esposa del Cordero. Todos nos vamos a ir en el arrebatamiento y todos serán la esposa. Yo le digo, no es así. Mire la Biblia. La Biblia dice, unos tendrán ropas estolas, ropas gimation, linos vestidos finos. No, pero es que todos. Bueno, hasta ahí lo dejo. Yo no voy a contender, no voy a confrontar. Porque a mí Dios me hizo un llamado de ataviar a la esposa del Cordero. Y eso es lo que yo quiero que Iglesia Siloé entienda. Entendamos eso. Entonces, el enemigo vendrá con esa mezcla extraña en mi corazón. Por eso en Génesis 3:1, en Génesis capítulo 2 verso 15, Dios le dijo cuando hizo al hombre y a la mujer, y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga bien, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Bueno, pero como la serpiente estaba metiéndose, viene y lo confronta. En Génesis 3:1 dice rapidito: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le dijo así Dios a la mujer, al hombre. Le dijo: mire la serpiente, y estaba la cizaña. Y entonces vino la confusión y le dice: con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. No, Dios le dijo: no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No le dijo de todo árbol. Pero entonces, como la confusión, la mentira llegó ahí, vino un debate entre la mujer en su corazón, en el carnal y espiritual. La cizaña y la verdad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, una de las causas clásicas del adormecimiento en un cristiano es el enojo. Me peleo con Dios, confronto a Dios, le saco en cara a Dios todo lo que yo he hecho. ¿Y así me pagas? ¿Dónde está mi Dios? Y lo he dejado todo por ti, Dios. Lo he entregado todo a ti, Dios. Característica de un cristiano que está durmiendo. Y entonces empezamos a justificar nuestras acciones. Empezamos a argumentar el no hacer la voluntad de Dios, porque la mentira en mi naturaleza carnal me está dando un escudo de defensa para cubrirme. Y entonces, por puro enojo, empezamos a criticar, señalar, juzgar, no tomar en cuenta lo que hoy estamos aprendiendo. Mateo 13:26. Siguiente versículo dice: y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y mira la sabiduría de Dios. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo de ella. Sabiduría. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo se parecen. Si arrancan el error, es posible que arranquen la verdad. Entonces le dijo, verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta
la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuándo es el momento de la siega? Cuando Cristo venga, no todo ojo lo verá. Vendrá, y ahí será verdaderamente el trigo que Él recogerá. Entonces, hasta ese momento nos daremos cuenta qué gran porción de mi campo, de mi corazón, está sembrado el trigo y está sembrada la cizaña. Me daré cuenta en una manifestación, pero le aseguro que usted, hoy y yo, nos damos cuenta cuánto hay de trigo en mi corazón y cuánto hay de cizaña en mi corazón. Entonces, necesitamos que esta parte del corazón sea llenada con la verdad. Por eso, ¿cómo va a ser llenada con la verdad? Redimiendo y utilizando bien el tiempo, aprovechando el tiempo. Y qué lástima nos dará que pudiendo sembrar con la verdad, con este tipo de mensaje que Dios nos ha regalado, con esto que yo verdaderamente me siento inmerecedor de estar predicando, ataviando a la esposa, y entonces tener el tiempo para desperdiciarlo en otra cosa. Cuando hay más que aprender, dame más. Y utilizamos el tiempo en parrandas, en reuniones que no te llevan a nada bueno. Mateo 25:1. Mateo 25:1 dice, este es el tema de las parábolas de las vírgenes. Dice, entonces, nuevamente, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir, ¿a quién? Al esposo. ¿Cuántas vírgenes habían? 10, ok, vamos. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pregunto, dentro de estas 10 vírgenes, ¿estará la esposa? Ya dijo el patrón guía, ya van a contestar todos que no. Excelente. No. Les dije al inicio, la esposa no duerme. Y ahí me dice que las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas cabecearon y se durmieron. Estamos. Y entonces mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Dice cabecearon, y la palabra cabecearon, se atontaron significa. Y búsquela en una de las enseñanzas que di de las parábolas en el canal de YouTube de la iglesia. Están la explicación de todas las parábolas que están en la Biblia. Todas las parábolas, ahí está la explicación y ahí expliqué bien este tema. Pero ahorita no quiero entretenerme en esto porque ya lo explicamos. Pero entonces vamos. Ninguna de esas vírgenes era la esposa del Cordero. Y lo sabemos por qué. Verso 6, Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué horas clamó? Medianoche.
¿Qué sucede en la medianoche? Hay oscuridad, hay angustia, hay dolor. La medianoche es sinónimo de calamidad, de tristeza, de angustia, de depresión. Pero en esos momentos de depresión, de angustia, de soledad, cuando solo escuchas el sonido del viento, cuando no miras nada, cuando muchas veces a ti te da hasta miedo ir a recoger un vaso con agua a la medianoche, es que son las 12, es que a las 12 y nos llenamos de aquellas cosas. Pero a la medianoche, dice, se oyó una voz. Esa voz que no dormía, esa voz que velaba, esa voz que estaba despierta. Viene el amado, viene el amado. Wow. Aprovechar bien el tiempo. La única que identificará bien el amado es la esposa del Cordero. Y entonces tenemos que aprovechar la oportunidad para buscar a Dios, redimir el tiempo. Este tiempo que se durmieron estas vírgenes hubiera sido para perfección espiritual, para crecimiento espiritual. Cuando yo te invito a un discipulado, cuando se te invita a un miércoles que vengas, cuando se te invita a servir, es para que perfecciones un crecimiento espiritual. Es para que puedas crecer espiritualmente. No es para arruinarte tu noche, no es para arruinarte tu día. Es un llamado que Dios te hace para que puedas venir y Él mostrarte una experiencia. Pero hoy la desaprovechamos. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Y entonces, verso 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, la voz de la esposa las despertó y se despertaron. Y entonces dice, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, esas están peor, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pregunto, ¿estas vírgenes insensatas conocieron de Cristo? Sí, claro que sí. Tenían la lámpara, tenían la palabra, tenían la luz, eran cristianos, habían aceptado a Cristo como su Salvador. Pero estas llegó más allá, que estas se durmieron de una forma que se olvidaron de estar recargando con aceite su lámpara. Y entonces mira lo que pasa. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotros, sabiduría, a nosotros y a vosotros, y es más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismas. Las vírgenes prudentes tenían aceite extra, aunque sea para irse en el arrebatamiento, pero no les alcanzó para ser la esposa del Cordero. Pero hay personas que aún conociendo de Cristo, aún teniendo la palabra, se van a quedar para enfrentar el arrebatamiento. Miremoslo. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Estaban las insensatas ahí? No estaban. ¿Qué es lo que hoy estamos diciendo? Iglesia, despierta, el amado viene pronto, el esposo viene pronto. Es hora de activarnos, es hora de atender los llamados, es hora de buscar de Dios, es hora de entregar todo por Dios. Esa es la misma voz que estaba diciendo a medianoche, vamos, despierten, 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 el amado viene pronto.